microorganismos. ¿Por qué creen que sea importante que nosotros como médicos sepamos qué procedimientos o qué métodos necesitamos para controlar el crecimiento, la afectación de los bueno, cómo es que afectan a nuestros animales domésticos, los microorganismos? ¿Por qué creen que sea relevante? Para evitar más contagios, por ejemplo, en nuestra clínica o donde trabajemos. Claro, ¿quién me contestó? Es que no puedo ver. Aileen Martínez. Muy bien, Aileen. Claro, pues nosotros como médicos, nuestra principal labor es que combatir enfermedades, ¿no? Como ya lo había dicho una de sus compañeras, me parece que Samantha, ¿no? Con la doctora Susana, pues les decía que era súper importante conocer a nosotros como tal, a nuestro enemigo. Si bien no todas las bacterias o no todos los microorganismos son patógenos o nos causan la enfermedad, hay la mayoría o algunos microorganismos sí lo hacen. Entonces, les digo, nuestro trabajo como médicos, ¿qué es? Pues eh, salvaguardar la salud de nuestros pacientes. Bueno, aquí se cambió. Entonces, es súper importante, ¿no? Para obtener resultados eficaces en la prevención y controlar las infecciones, como mencionó su compañera, tanto en la clínica como en nuestros pacientes, porque hoy vamos a hablar de 3 conceptos importantes que se pueden aplicar. Por ejemplo, la esterilización. Ya ustedes leyeron en su manual que este implica un proceso que destruye todo tipo de vida viable, pero esto solo es en superficies o, bueno, objetos inertes, ¿no? No podríamos utilizar nosotros sustancias esterilizantes en nuestros pacientes porque estas son bastante dañinas. Por ejemplo, no tienen selectividad en cuestión celular si son procariotas o eucariotas, y en el caso de los antisépticos y antibióticos sí lo tienen, entonces solo atacan a las procariotas, que en este caso serían bacterias, y si nosotros utilizaríamos, por ejemplo, un esterilizante, un desinfectante sobre nuestros pacientes, pues podríamos incluso causarles una lesión, bueno, más, más que la que tuvieran en una herida. La desinfección. La desinfección es la aplicación de un agente químico que destruye microorganismos en superficies y objetos inertes. Eso es lo que quería dejar muy claro, ¿no? Que la esterilización es total, o sea, destruye todo tipo de vida viable en algunos objetos, por ejemplo, quirúrgicos, etcétera. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Desinfección, ese es para superficies, pero no tiene efecto esterilizante. O sea, destruye la mayoría de los microorganismos, sin embargo, un desinfectante no te garantiza que va a quedar totalmente estéril la superficie. Estéril es que no hay nada, ¿vale? Y la desinfección pues va a disminuir gradualmente o a cierta concentración la carga, en este caso bacteriana. Y los antisépticos o la antisepsia es la aplicación de sustancias en dilución. Es por eso que es importante igual saber la concentración de los antisépticos, porque les digo, muchos pueden ser incluso dañarnos la piel como tal. Y en esta inhibe el crecimiento bacteriano en la piel y mucosas y heridas superficiales. Ahora aquí les pregunto, ¿aquí qué aplicarían con lo que ya vimos? Antisepsia. Un No. antiséptico, ¿no? Es una herida. Obvio hay que considerar varias cosas, los vamos a ver un poquito más adelante, pero pues algunos antisépticos y desinfectantes como tal, primero requieren, para que funcionen adecuadamente, que nosotros hagamos una limpieza adecuada. Por ejemplo, primero lavarla, porque aquí hay materia orgánica, y algunos se pueden inactivar o pueden perder efectividad, y posteriormente colocar el desinfectante o en este caso el antiséptico, porque es una herida y no queremos dañar más, ¿no? Igual es quitar el tejido muerto, ¿no? Claro, bueno, eso ya es como eh, posterior, eso ya es con nuestro otro conocimiento. Sin embargo, ahorita nada más quería que me dijeran qué aplicarían, ¿no? Obviamente aquí es lavar, rasurar, quitar el tejido muerto, evaluar la herida, etcétera, ¿no? Ya nuestro criterio médico pues nos ayuda a hacerlo, nada más que en este caso solo quería que me dijeran qué sustancia utilizarían, si es una esterilizante, si es una desinfectante o es un antiséptico. Y están en lo correcto. Muy bien, a las dos. Aquí, ¿qué aplicarían? Desinfección. Desinfección. Muy bien, Samantha. ¿Por qué?
Porque son objetos inertes. Son objetos inertes y como tal, este es un quirófano y pues queremos reducir, ¿no? A lo más posible la carga microbiana en este caso. Y pues como tal les menciono, hay quirófanos o equipos médicos que sí se pueden esterilizar, pero por el área o por la superficie que vemos, pues no es posible hacerlo como lo haríamos con el instrumental médico. Entonces, ¿qué métodos creen que apliquen aquí? O bueno, en mi quirófano súper específicos, donde tienen como un equipo muy bueno. ¿Qué método de esterilización creen que apliquen? ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿hay alguien ahí? O ya se Ya fueron. se durmieron. Sí, ¿verdad? Yo también pienso lo mismo. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué método de esterilización creen que, bueno, o sea, si quisieran esterilizar un quirófano totalmente, qué método creen que utilizarían? ¿O cuál creen que sea como el más adecuado? Sí hay quirófanos que esterilizan totalmente, pero ¿mediante qué creen que sea? ¿Era radiación? Radiaciones. Muy bien. ¿Quién me contestó? Es que no se observa. Yo, Diego. Muy bien, Diego. Hay quirófanos que por medio de radiaciones las esterilizan. Incluso mucho material médico, como lo vamos a estar mencionando posteriormente, se esteriliza de esa manera, porque pues si buscamos un método convencional, por así decirlo, como es el calor, pues mucho material no lo resiste y, y pierde su composición y es lo que nos espera, ¿no? Aquí, instrumental quirúrgico, ¿qué harían? Se esteriliza, ¿Calor? Por calor también podría ser. autoclave, ándale, sí, se esteriliza, ¿no? Aquí no sería un antiséptico ni sería un desinfectante. Aquí lo ideal sería un esterilizante. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar en contacto con tejidos o lo vamos a ocupar y queremos que sea lo más séptico posible la operación, entonces no vamos a afectar como al paciente. Muy bien. Entonces, ya entrando un poquito más a detalle, tenemos varios métodos físicos y químicos de esterilización. Entre los métodos físicos de esterilización tenemos el calor, la filtración y las radiaciones, como ya nos mencionaban, ¿no? Que se pueden utilizar incluso en algunos quirófanos o para material quirúrgico. En el calor tenemos dos tipos de calor. Tenemos esterilización por calor seco y por calor húmedo. De estos dos aquí yo les pregunto, ¿cuál creen que sea el mejor? ¿El calor seco o el calor húmedo? ¿Y por qué? ¿No? ¿Nadie se le ocurre nada? El húmedo, porque hay mayores temperaturas. En ambos se puede llegar a altas temperaturas dependiendo del método, ¿no? Estás correcto, el mejor método de esterilización físico por calor es el húmedo, pero esto tiene que ver con la capacidad que tiene la molécula de agua de transportar la temperatura. Es como, es mayor que la del aire, entonces lo transporta de una manera más rápida y es más eficaz para desnaturalizar las proteínas. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en eso. Aquí les pongo los métodos físicos de esterilización por calor en seco. En este caso vamos a hablar de tres. El flameado, que es uno de los principales que utilizamos en el laboratorio. Este lo utilizamos para materiales quirúrgicos en algunas ocasiones, pues por ejemplo en campo, ¿no? Cuando no tienen, no sé, tienen una cirugía y tienen poco material, pero ya serían cuestiones extremas, pero pueden utilizarlo. Eh, para esas microbiológicas, es decir, lo hacemos de cabecera, por así decirlo. Nosotros utilizamos un mechero, este mechero que se conoce como el mechero de Bunsen, así se llama, en el cual, déjenme invito a su compañera, en el cual nosotros tenemos dos tipos de llamas, la luminosa y la no luminosa. Se dice que la que nos garantiza el área estéril es
es la llama no luminosa, que sería esta azul. Cuando nosotros teníamos el mechero en el laboratorio, nosotros le decíamos que regularan su entrada de aire y el gas a que siempre estuviera la llama azul. ¿Por qué? Porque esta es la que nos garantiza llegar a temperaturas de 1300 grados centígrados y un perímetro estéril de 15 centímetros a su alrededor, un diámetro alrededor del mechero. Entonces nosotros trabajábamos, por ejemplo, aquí estaba el mechero, siempre trabajamos las cajas de este lado porque nos garantiza esterilidad. Entonces, cuando ustedes quieran esterilizar algo, incluso, por ejemplo, sustancias microbiológicas, como vimos en el video anterior donde nos mostraban cómo sembrar. Si se acuerdan, la doctora ponía su asa microbiológica en el mechero y la ponía como a esta altura y se esperaba que estuviera al rojo vivo. Eso nos garantizaba que llegó a una temperatura adecuada y que estaba estéril, ¿vale? Es un buen método también. También tenemos el método de esterilización por calor seco, como es la incineración. Este es bastante común. ¿Para qué les había mencionado, Juan Carlos, que lo utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio de bacteriología? Se los mencionó al inicio, ¿no? En los desechos y residuos. Residuos biológicos. Sí, los biológico-infecciosos, ¿cómo eran cuáles? Un ejemplo, Samantha. Pues los restos de animales, bueno, los cadáveres. Sí, bueno, en este caso la incineración, pues es una forma eficaz y rápida. Llega a los 300 grados centígrados y esta oxida las proteínas de los microorganismos, entonces de esa forma los destruye, por así decirlo. Entonces la incineración es un método bastante eficaz, no solo para los cadáveres, sino por ejemplo en el caso del laboratorio nosotros lo utilizamos para desechar las cepas, desechar material que ya estuvo en contacto con sangre, con los animales, etcétera. Es el que nos garantiza una mejor seguridad de que se esteriliza. También existe el método de esterilización por aire caliente, perdón, que es el horno Pasteur. Este llega a una temperatura mínima de 160 grados a 180 grados centígrados durante 60 a 120 minutos, ¿vale? Y pues nada más para que recuerden el mecanismo de acción del calor, siempre es desnaturalizar las proteínas. Recuerden que la mayoría de microorganismos, como son las bacterias, los virus, su principal componente, ¿cuál es? Pues las proteínas, ¿no? En cuestión de su composición bacteriana, bueno, de la pared bacteriana o viral, como tal la envoltura, etcétera, pues son proteínas. Hablando un poco más de los métodos físicos de esterilización por calor, está el calor húmedo, que, bueno, tenemos la ebullición. Ese principalmente se utilizaba antes, ¿no? Bastante. No sé si se acuerdan que en la historia, o no sé si vieron, que normalmente los doctores servían sus jeringas, eran jeringas como de vidrio. Bueno, eran jeringas de vidrio más bien, y esas son las que utilizaban, ¿no? Para todos los pacientes. Entonces, lo que hacían era hervirlas, y ya después de que las hervían, eh, las volvían a utilizar. Si bien no es un método muy eficaz porque no destruye esporas, eso sí tónganlo muy en cuenta, pues puede funcionar para ocasiones en las que se encuentren en lugares donde no hay nada y quieran asegurar un poco más la esterilización, bueno, o disminuir la carga microbiológica, pues sí lo pueden utilizar, pero no es tan seguro como los que vamos a ver posteriormente. Principalmente tenemos que llegar a temperaturas para que sea eficaz, tenemos que llegar a temperaturas de 90 a 100 grados centígrados durante 10 o 15 minutos. No se vale, por ejemplo, muchas veces pensamos que ponemos a hervir el agua y posteriormente, no sé, antes de que empiece a hervir ya le echamos lo que queremos esterilizar, unos frascos o algo así, y ya que empieza a hervir le tomamos, no sé, 10 minutos y es como, ya está. No, tiene que, una vez que está hirviendo, 10 a 15 minutos, no desde el inicio del proceso, ¿vale? O sea, ya que está hirviendo el agua, colocar el instrumental y 10 a 15 minutos. Otro método de esterilización por calor que se utiliza mucho en alimentos es la pasteurización. Alguien que me diga cuántos tipos de pasteurización existen. Venían en su manual.
¿Tres? 3. A ver, ¿quién me los dice? Y la ultra rápida, ¿no? Y este es súper, súper común que lo veamos en alimentos. Esto es porque elimina parcialmente la cantidad de microorganismos. Y digo parcialmente porque hay muchos, como ven, por ejemplo, los yogurts, la leche, necesitan que tengan cierta carga bacteriana que es benéfica, como los lactobacilos, etcétera, son los que le dan la composición, la textura y el sabor, por ejemplo, a los yogurts, a la leche, esa acidez que se necesita, pero nos garantiza que no hay microorganismos que nos puedan afectar, ¿vale? Y no altera eh, el sabor. Esa era una pregunta de su examen, ¿no? Y también tenemos el método físico de esterilización por calor húmedo, como es el vapor a presión, en este caso el autoclave. Pues, es súper importante que nosotros sigamos como las constantes para garantizar la esterilización. ¿Esto por qué? Porque ya está como ya está comprobado que si se llega a 121 grados en, y está a 15 libras durante 15 minutos, esteriliza. De hecho, se meten cepas en varios autoclaves antes hay varios tipos de autoclaves, ¿no? Nosotros podemos conseguir autoclaves que son eléctricos, o sea, los conectas, pones el agua y el método es el mismo. Y podemos conseguir autoclaves de este tipo que es, colocas un mechero y colocas una parrilla y empieza a funcionar. Sin embargo, todos estos fueron probados para que lleguen a esa temperatura y meten cepas que resisten bastante la temperatura, pero, pero se garantiza que funciona. O sea, nosotros metemos un, un cultivo microbiológico sembrado, no sé, líquido al autoclave, y ya al salirlo lo sembramos en una caja. De hecho, eso lo hicimos. Ahorita se los muestro, es como parte de nuestra práctica y se garantiza así con varias cepas que funciona. Este es vapor a presión. Como les digo, en este caso, recuerden que el agua es un muy buen transportador del calor, entonces el autoclave funciona por el choque de las partículas que se dan adentro del recipiente, se da un choque bastante fuerte de las partículas del agua con el calor y desnaturalizan así las proteínas, que son, que son los principales componentes de los microorganismos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Entonces, aquí, pues, ventajas y desventajas, por ejemplo, del autoclave, pues tenemos muchísimas ventajas. Aquí les digo, hay bastantes tamaños, pero en las principales ventajas es que, por ejemplo, el material, podemos meter material de curación y no le va a pasar nada, o sea, se va a esterilizar y no va a perder su composición. Podemos meter eh, instrumental quirúrgico, no le va a pasar nada, no se va a oxidar. En cambio, por ejemplo, con el horno Pasteur, yo había entendido que llega a veces a oxidar el metal, también el tiempo. Vean el tiempo. En el horno Pasteur, para que una esterilización sea segura, es de 1 a 2 horas, ¿no? Y aquí no podemos meter, por ejemplo, pijamas quirúrgicas, apósitos, que son materiales que usualmente pues esterilizamos o a veces ya los venden estériles, pero si los tenemos o los necesitamos esterilizar nosotros los campos quirúrgicos, etcétera, en el horno Pasteur no se puede, ¿vale? En el autoclave sí. Entonces esas son como las principales ventajas. De la ebullición, la única desventaja o de las principales es que no destruye esporas. Y de la incineración, esta sí destruye pues a todo, casi todo microorganismo, ¿no? Incluso las esporas sin ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Comentarios? No, ¿mencionaste alguna desventaja del vapor a presión? Mm, no mencioné ninguna. Les digo, yo considero que tiene más ventajas que desventajas. La única desventaja podría ser que no podríamos esterilizar como tal un alimento, ¿no? Aquí sí perdería su composición. Y, por ejemplo, la pasteurización, les digo, en algunos casos es ultra rápida y no pierden, es la que ocupan principalmente para los alimentos, los jugos. Si ustedes ven en sus cajitas de leche, jugos, ve que ya venden hasta
claras de huevo en cajitas y dice ultra pasteurizada o pasteurizada, es por eso, porque lo hacen en tiempos muy cortos y no pierde la composición química ni la palatabilidad que tiene. Y en estos, pues sí podría perderla. ¿Alguien iba a comentar algo? Disculpa. Igual también, bueno, nada más como para complementarte del vapor a presión que preguntaban, creo que también otra de las grandes desventajas que tiene es que no podemos meter materiales termolábiles. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso de termolábil? ¿Le suena? ¿No? No. Bueno, es aquel material o todos los materiales que al alcanzar cierta temperatura, a mayor de 100 grados centígrados, se destruyen o sufren o están sujetas a una destrucción o una descomposición por este cambio que tiene el calor o la acción que tiene el calor sobre ellas. Entonces, principalmente, por ejemplo, soluciones de fármacos no se podrían meter ahí porque hay algunos fármacos que se inactivan o se descomponen y ya saliendo, sí van a estar estériles, pero pues pierden su principio activo, ¿no? Algunos carbohidratos que vamos a ver igual en posteriores prácticas se pueden caramelizar o pueden perder esa parte activa, ¿no? Entonces, para eso al ratito les va a hablar esta Ángela, cuál puede ser el método o la metodología que podamos utilizar, pero son muy pocos las sustancias termolábiles que no podríamos encontrar en el autoclave, ¿no? Y nada más como, esa es la gran desventaja también del vapor a presión. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Háblenme, porque luego siento que no hay nadie. Se siente extraño. A ver, la siguiente. Y bueno, y también, sí, porque te quedas así como de, ay, ¿habrá alguien? No, ya se durmieron. No. Bueno, también tenemos algunos métodos químicos de esterilización. Estos principalmente son bastante concentrados. Y bueno, aquí les pongo ejemplos de algunos desinfectantes. Estos aplican, es la aplicación de algunos agentes químicos en superficies y objetos inertes, aldehído, óxido de etileno, fenol. Y estos igual, no sé si alguno ha trabajado en clínicas, pero son bastante utilizados para esterilizar material quirúrgico. O sea, por ejemplo, cuando ya no les dan mi tiempo de meter autoclave o tienen muchos pacientes así, los utilizan y son eficaces. Obviamente, pues primero hay que lavar el instrumental y todos estos compuestos, tanto desinfectantes como antisépticos y esterilizantes químicos, tienen una relación bastante estrecha con el tiempo y la concentración. Entre más concentrado esté un agente químico, menos tiempo se necesita para que desinfecte o esterilice. Entre menos concentrado, se necesita más tiempo, ¿vale? Aquí también les pongo algunos ejemplos de algunos antisépticos, como son bastante comunes, nosotros los utilizamos casi a diario, como el Isodine, el Listerine, principalmente son enjuagues bucales, el agua oxigenada, el alcohol, etc. Como ya les había mencionado, los antisépticos van en heridas, pueden ir en mucosas y no son bastante utilizados. Y los desinfectantes en superficies inertes o esterilizantes químicos, ¿no? Y luego, los factores que influyen en la desinfección. Bueno, factores importantes que influyen en la desinfección, la naturaleza y concentración del desinfectante, esos siempre van a ser bastante importantes porque pues dependiendo del desinfectante va la orientación hacia qué microorganismo va a inactivar o esterilizar totalmente. El tiempo de exposición, eso ya les había dicho que era súper importante, bueno, va de la mano con la concentración. Entre más concentrado, menos tiempo. Entre menos concentrado, se necesita más tiempo de exposición. Y eso igual, siempre les recomiendo que lean las etiquetas de sus desinfectantes, de sus antisépticos, porque muchas veces pues como que lo dejamos de lado y no nos damos cuenta que algunos desinfectantes dicen tiempo de acción 15 minutos. Y nosotros es como, ay, quiero trapear. Y a veces decimos, no, sí voy a desinfectar así, padre, ¿no? Voy a trapear con cloro y le paso la jerga húmeda, lo dejo ahí remojando como 5 minutos y en realidad pues el tiempo de acción son 15, ¿no? Y a cierta concentración. Entonces eso es súper importante porque si no nada más no estamos desinfectando nada. El pH también tiene que ver con cómo se van a ionizar esas moléculas y cómo
vamos a obtener mejores resultados. La temperatura es súper importante. Se ha visto que en algunos desinfectantes actúan mejor en temperaturas que son cálidas a frías. Muchos desinfectantes cuando van a aumentar, potencializan su acción mediante temperaturas más, pues sí, en temperaturas más cálidas en comparación con las temperaturas frías. El organismo, eso es súper importante porque, pues, dependiendo del tipo de bacteria, incluso si es bacteria, si es virus, si es un parásito, pues es a los desinfectantes que va a ser susceptible, ¿no? No va a ser susceptible lo mismo un virus a una bacteria o un parásito en este caso, ¿no? ¿O qué microorganismo es? Eso es súper importante. La presencia de materia extraña. A ver, ¿quién me menciona por qué creen que sea importante la presencia de materia extraña? Con todo lo que ya vimos. A ver, Puede ser Javier. porque o como que no permite que penetre bien en la bacteria o hongo, la materia extraña. Claro, ¿no? Incluso se pueden formar capas de materia extraña, por ejemplo, hablando de... Les voy a poner un ejemplo clásico. No sé si llegaron a ir a la granja de cerdos. ¿Ustedes sí fueron alguna vez? No, No, ¿No? Bueno, ya tendrán la oportunidad de ir. En Jilotepec, en cuestión de la producción porcina, son muy estrictos en cuanto a bioseguridad. Entonces, en nuestra granja, como ya se han presentado muchas enfermedades, y nosotros nunca garantizamos como tal si lavamos o no el overol. Nosotros siempre se los repetimos, ¿no? Cada que vamos a practicar, overol y botas limpios. Sin embargo, a veces, pues, no hacen caso, ¿no? Los alumnos o no hacemos caso y pues es como, ay, todavía aguanta, y lo sacudes tantito y así lo llevas, igual tus botas. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, en Quilotepec siempre nos hacían lavar las botas y todo era así como, ay, o sea, llegábamos y no les importaba que tú las trajeras limpias, o sea, que tú le dijeras, ya las lavé en mi casa. Ellos te las hacían lavar porque hay muchos desinfectantes que utilizábamos para las botas o para el vado sanitario que se inactivan en materia extraña, en presencia de materia extraña o de materia orgánica, como sería en este caso, por ejemplo, las heces, la tierra. Entonces, nosotros no garantizábamos que estaban totalmente limpios, entonces siempre, les digo, se recomendaba el lavado. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la plastota de las heces en las botas, ¿a dónde creen que, si les digo que actúan normalmente en proteínas, en compuestos proteínicos, la mayoría de desinfectantes, ya sea desnaturalizándolas, oxidándolas o, o rompiéndolas, ¿dónde creen que iba a actuar el desinfectante? en las heces. Pues solo en la superficie, ¿no? En la superficie de lo que tuviéramos de la materia orgánica o extraña. Entonces, por eso siempre es súper importante que ustedes antes de aplicar algún desinfectante o esterilizante, lo laven. ¿Para qué? Para garantizar que no hay materia extraña y no va a impedir que empiece a actuar en otro lado donde no debería, ¿no? O sea, nada más estaríamos como ahí jugando. Entonces, les digo, en esa granja en específico, en varias ya lo aplican, en unas no tanto, pero en la de cerdo sí era así como, quítense las botas, aunque las tengan limpias, las van a lavar con jabón, las van a enjuagar muy bien y posteriormente nos aplicaban un desinfectante, ¿vale? Pero eso es súper importante para que ustedes garanticen la desinfección, esterilización en cualquier área en la que se dediquen. Todo esto siempre tienen que tenerlo súper contemplado, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? no, Incluso todo bien. si se dedican a producción, luego los van a, bueno, eso dicen mis doctores, la verdad yo no sé, dicen que a veces los llaman, por ejemplo, así de médico, necesito una asesoría porque tuve tal enfermedad en mi caseta de aves y necesito desinfectar la caseta. ¿Cuál me recomienda? Y ahí es donde tú aplicas todo lo de bacteriología, ¿no? Ok, tuvo un brote de salmonelosis. Ay, era una bacteria. A ver, voy a ver ¿cuáles ha utilizado? Ok, y ya tú le vas diciendo, no, pues tiene que primero lavar y tiene que lavar con agua caliente y jabón tal, a tal concentración, hay que garantizar que esté este pH. ¿Por qué? Porque, o sea,
Imagínense, lo hacemos mal o ustedes asesoran mal, vuelve a meter más aves y ¿qué pasa? Pues se vuelven a infectar. Entonces, todo esto siempre ténganlo en cuenta, no solo como para la clínica, sino todo esto que estamos viendo en esta práctica es aplicable para en todo momento, incluso ahorita con el coronavirus, ¿no? Que estamos viendo que hay muchos desinfectantes y todo, y a veces no les ponemos atención y ahí dice, me ha pasado, por ejemplo, ahorita yo he revisado muchos sanitizantes y dice, de superficies, y pues a veces nosotros decimos, no, 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 pues sanitízate la ropa y todo, y por algo dice de superficies, ¿no? Entonces, siempre hay que estar al pendiente de lo que estamos utilizando y cómo lo vamos a utilizar para que tener resultados efectivos, porque pues luego no es el producto, sino también somos nosotros. Y siempre tomar en cuenta estos factores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de otra prueba que realizamos en esta práctica, que es la prueba de susceptibilidad bacteriana a quimioterapéuticos. Hay dos tipos de pruebas, ¿vale? Hay una prueba cuantitativa, que es en este caso por dilución en agar o en caldo, la cual nos permite conocer la concentración mínima inhibitoria para un determinado microorganismo. Por ejemplo, en esta prueba solo se hacen diluciones y se les agrega cierta cantidad de fármaco para ir viendo en cuál se inhibe el crecimiento y nos dice la concentración, por ejemplo, en este caso aquí vean, sin bacteria, aquí está inoculado el tubo sin bacteria, o sea, está el medio solo, y aquí ya está inoculado, pero sin fármaco. Entonces aquí se ve que, por ejemplo, una concentración de 0.75 del fármaco siguen creciendo bacterias. ¿Por qué? Porque vean, se ve del mismo color. Eso lo veríamos como mejor en el laboratorio. Bueno, de hecho no lo hacemos, pero son pruebas que se utilizan y te dicen la cantidad exacta que debes de utilizar de fármaco para combatir algún microorganismo. Y aquí, ¿no? Se van haciendo estas pruebas y ya nos va diciendo, por ejemplo, aquí el 3.1 microgramos por mililitro se inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, esa es la cantidad mínima inhibitoria la concentración mínima inhibitoria para un microorganismo X. Entonces, estas pruebas se utilizan, les digo, nos dicen la cantidad, por eso son cuantitativas, porque nos dicen la cantidad exacta de fármaco que necesitamos para nosotros combatir el microorganismo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Y ahora vamos a ver las pruebas cualitativas. Estas las hacemos por método de difusión en agar, el método de Bauer-Kirby, en la cual se utilizan discos de papel filtro que son impregnados por diferentes quimioterapéuticos a concentraciones conocidas. Y son quimioterapéuticos que nosotros sabemos que pues, fueron, por ejemplo, utilizados como tratamiento o que le dan, bueno, que pueden ayudarnos a combatir el microorganismo. En este caso, para esta prueba utilizamos un agar que es Müller-Hilton. Esta era una pregunta de su examen. ¿Por qué creen que sea fuerza este agar y no podamos usar cualquiera para esta prueba? ¿Qué piensan? ¿O qué leyeron? ¿Por qué este agar y no agar verde brillante, no agar macón? Que ya vieron en la práctica anterior que había varios tipos de medios, ¿no? Y hay medios que son selectivos, que son diferenciales, enriquecidos, de enriquecimiento. ¿Por qué este medio? ¿Siguen ahí? Sí. Y aquí estamos. A ver, ¿por qué creen que usemos este medio y no otro? Podría ser para que se permita que las bacterias crezcan bien y así ver bien la efectividad de, no sé, de los medicamentos. Sí, bueno, es un medio que permite el crecimiento bacteriano en general, o sea, no es selectivo, no inhibe ninguna bacteria, sino permite el crecimiento de bacterias incluso exigentes, pero este medio lo que tiene en su composición es que permite la difusión del antibiótico, ¿vale? Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque si nosotros usáramos cualquier otro medio y pusiéramos los encidiscos,
algunos medios por su composición no van a permitir que el antibiótico o el quimioterapéutico que queremos probar difunda adecuadamente y nos van a dar resultados que fueran ser falsos, ¿vale? Otro de los componentes de la prueba, aparte del agar, que es se parece a un medio que, a ver, ya vimos medios la semana pasada. ¿Qué medio se les hace parecido? Al Níger. ¿Se te hace parecido al medio Níger? ¿Quién más? ¿De qué medio se acuerdan? No es el de punto con asa L. ¿Cuál? El de punto con asa L. Sí se parece a uno de esos, a SDA, que es el que se utiliza para hongos. Sí se parece, por ejemplo, a SDA o tripticasa soy-agar. Estos medios ya los vimos, ¿no? A los básicos o generales, así como transparente, medio amarillito. Se utiliza este medio, ya les expliqué por qué, porque es un medio que permite la difusión del antibiótico y también el crecimiento de la mayoría de microorganismos. También utilizamos en este caso, para esta prueba utilizamos encidiscos con una concentración que ya es conocida del agente antimicrobiano. Estos son los encidiscos, bueno, son los cartuchos de encidiscos. Aquí, como ven, estos chiquitos de aquí son los que se conocen como encidiscos. Y pues el diámetro que haga de inhibición, que se forme de inhibición con relación al encidisco, nos va a orientar o nos va a decir si es un microorganismo resistente, susceptible o intermedio, ¿vale? También en este caso utilizamos una suspensión estandarizada del microorganismo como por el método de McFarland. En este caso tenemos un tubo que ya está estandarizado, el cual nos dice, nosotros agarramos, por ejemplo, la bacteria y en un diluyente agarramos de la caja Petri, lo diluimos y tenemos que ver los dos tubos a la misma turbidez. Aquí, como ven en esta imagen, ¿creen que sí son iguales? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien? Pues Sí, se creo ven que iguales. sí. Entonces, nosotros estandarizamos este inóculo. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber qué cantidad de bacterias. Este inóculo nos dice qué cantidad aproximada de bacterias hay por mililitro, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una concentración adecuada para nosotros poder sembrar. En este caso, nosotros sembramos por estría cerrada, no como la que vimos que hicimos la clase pasada, que era estría cruzada. No, en este caso nosotros lo hacíamos mediante con un hisopo, ya estandarizado el inóculo, que ya sabemos que tiene, no sé, 10 a las 5 unidad formadores de colonias por 1 mililitro de solución aquí, ya que lo teníamos estandarizado, colocábamos el hisopo y hacíamos una siembra por estría cerrada. ¿Qué es estría cerrada? Pues como se escucha, o sea, sembrábamos con el hisopo aquí, pum, 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 ahorita lo vamos a ver, en todo el medio. Y ya que habíamos sembrado el medio, con unas pinzas, las esterilizábamos y colocábamos un sensidisco. También hay que considerar en esta prueba en dónde vamos a colocar los sensidiscos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, esta prueba nos va a decir si se forman halos de inhibición o no, y pues los vamos a medir por el diámetro. Si nosotros colocábamos los discos muy en la orilla, como por ejemplo este que se observa aquí a la derecha o este a la izquierda, pues íbamos a tener lecturas un poco falsas, ¿no? O erróneas, porque pues no nos permitía ver adecuadamente si se forman halos de inhibición o no. Miren, a continuación vemos. A esto me refería con la estría cerrada, ¿ya vieron? Todo esto es crecimiento bacteriano, ¿sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí. Bueno, aquí ya se sembró la prueba, ya colocamos los encidiscos, incubamos, ya después de que incubamos de 24 a 48 horas, nosotros procedemos a hacer la lectura. Y pues esta lectura la realizamos con una tabla que nos va a decir si los microorganismos son resistentes, intermedios o sensibles, dependiendo de cuánto mida el diámetro
¿vale? Tenemos que medir con una reglita en milímetros cuánto mide de acá a acá y ver en la tablita, por ejemplo, si es resistente, intermedio o sensible. Déjenme ver si aquí, no. Entonces, por ejemplo, aquí tengo aquí el sensidisco y dice FM 100. Y, no, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a usar una que sí tenga, aquí no la tengo identificado. Tengo el IPM 10, ¿no? Y aquí dice imipenem, ese es el antimicrobiano. Dice que es resistente si el halo de inhibición, ¿qué quiere decir el halo de inhibición? Esto que vemos aquí, que no crecieron bacterias alrededor del sensidisco. Ese es un halo de inhibición, cuando no crecen bacterias alrededor del sensidisco. Aquí, como ven, no hay ni siquiera halos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir que no haya un halo de inhibición bacteriano? ¿Que la bacteria es resistente? Que la bacteria es resistente. Muy bien. ¿Quién contestó? Disculpa, es que no alcancé a ver tu nombre. Vanessa. Muy bien, Vanessa. Que la bacteria es resistente. ¿Qué quiere decir? Que el antimicrobiano que estamos poniendo a prueba no le hace nada. O sea, que incluso si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un paciente muy, muy enfermo y nosotros le estamos dando, en este caso, cloxacilina, le estamos dando dosis muy altas y todo, ¡ay, va a seguir enfermo! Y así va a estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no le hace nada a la bacteria. Vean, en el antibiograma se ve resistente. E incluso ese es un problema que tenemos actualmente, ¿no? No sé si han escuchado que tenemos mucha resistencia a antibacterianos. Esto es porque los microorganismos pues siempre van evolucionando y en lo personal yo siento que siempre van un paso adelante de nosotros. Ya lo vemos con el COVID y con muchas otras enfermedades. Y entonces, o sea, ellos siempre van un paso más que nosotros. Y aparte, que nosotros pues utilizamos de manera incorrecta los antibacterianos, porque ¿a cuántos de ustedes les han hecho una prueba de susceptibilidad a quimioterapéuticos? ¿Alguien se la han hecho? ¿Algún doctor? Cuando han tenido alguna infección o algo. No, Que No, les diga, les voy a tomar una muestra y esto para ver qué antibiótico les voy a dar. O alguna de sus mascotas que les hayan tomado una muestra de algo y digan, espérense, voy a ver qué antibiótico es el adecuado para la enfermedad de Firulais o algo así. no, tampoco. No, tampoco. Y justo, ¿no? Eso es como muy común. Nosotros utilizamos los por tiempo y a veces por comodidad médica. O sea, nosotros es como, sí, ese es el que me ha funcionado para tal enfermedad y lo voy a seguir haciendo. Pero tanto nosotros como médicos y incluso como nosotros mismos nos solemos automedicar, solemos acortar los tiempos de tratamiento y, pues no hacemos estas pruebas. Entonces damos antibiótico. Bueno, no mejoró con ese antibiótico, ahora le voy a dar otro, y le voy a dar otro, y le voy a dar otro. Entonces recuerden que las bacterias, eso ya lo van a ver un poquito más a profundidad en teoría, crean mecanismos de resistencia. Entonces como le seguimos al contrario, en lugar de eliminarlas o así las hacemos más fuertes. Ellas dicen, sí, no me hizo nada. Tú síguele, yo voy formando material genético que va a hacer que mis siguientes generaciones no van a ser susceptibles a esto. Entonces, esta prueba, pues se les recomienda mucho a ustedes que la manden a sus pacientes, no solo cuando ya estén muy críticos y ya no encuentren qué darles, sino si se puede, en primera instancia, manden a hacer un análisis microbiológico y un antibiograma para que sepan qué antibiótico dar y sea su tratamiento de elección, ¿vale? Entonces, ya entrándonos un poquito más a las pruebas, les digo, nosotros mediríamos aquí. Aquí no se formó halo de inhibición. Entonces, para cloxacilina, pues es resistente. Aquí dice que se considera resistente si el halo de inhibición mide 10 milímetros, pero aquí no hay halo. Entonces ya automáticamente es resistente. Cuando es resistente es menor o igual a la cantidad que te dice aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con imipenem, pues es que la verdad aquí no lo tengo la medida, pero si midiera 14 o 15 milímetros de aquí a acá, es intermedio. Y de estos, si este fuera el sensible, sí tengo la medida de nitrofurantoína, FM. Si aquí midiera 14 milímetros, ¿cuál le darían?
¿Este o este? O sea, sí es sensible, pero en este, a ver, si este mide 14 y este mide 15, ¿cuál le darían? El IMIPEM, IMIPENEM. Ajá, el imipenem, porque es intermedio, ¿no? Y este, aunque haya un halo de inhibición, es resistente. Entonces hay aguas con sus mediciones porque van a tener ejercicios de la interpretación de la prueba. ¿Alguna duda? Recuerden, se mide el diámetro en milímetros, ¿vale? Diámetro, no el radio. El radio es de aquí a acá, pero es el diámetro el que nos cuenta, y con las tablitas de referencia, pues nosotros vamos viendo si es resistente, intermedio, sensible, y pues es el criterio que tomamos para seleccionar qué antibiótico damos, dependiendo del microorganismo. También para microorganismos que son exigentes. Ángela, ¿lo regresas Mande, a una diapositiva? Sí, Ahí, bueno, aquí lamentablemente no tienes las medidas, que hubiera sido muy bueno tener esas medidas para poder de una vez hacer la clasificación, ¿sí? De la susceptibilidad que tienen esta bacteria. Pero viéndolo así, nitrofurantoína debe tener alrededor de unos 17, 18 milímetros de diámetro el halo, y el imipenem debe tener alrededor de unos 25 a 26 milímetros. Entonces, teniendo esos rangos aproximados o esas medidas aproximadas, pues ya nos iríamos a que nitrofurantoína, si tiene 18, entonces entra a el rango de susceptibilidad, ¿no? De cepa susceptible a ese antibiótico. Y para el imipenem, te digo que es alrededor de 25, ese diámetro es alrededor de 25 milímetros o un poco más. Entonces otra vez nos vamos al cuadro y vemos que a partir de 16 ya son susceptibles, entonces este obvio es susceptible, ¿no? ¿De acuerdo? sí, sí. Gracias, doctor. Sí, de hecho, en el ejercicio que les voy a enviar, sí vienen como las medidas y la tablita para que ustedes interpreten. Aquí nada más quería como, pues, mencionárselos y dejárselos un poquito más claro. Creo que tengo un ejemplo más adelante de cómo son las medidas de otro antibiograma. ¿Pero alguna duda, chicos? ¿No? Todo Sí, bien. lamentablemente, incluso, por ejemplo, de estos dos, no tenía el nombre ni, ni completos los datos de la tabla, creo que no venían, porque teníamos una foto de la tabla y que teníamos en el laboratorio y no lo encontré. Entonces, sí, por eso los marqué La así D no como. lo sé, pero la D podría ser el dicloxacilina, y RA, no sé, sí, no sé qué podría ser, rifampicina posiblemente. Sí, eso sí no los tengo los datos, pero bueno, igual no hay lo de inhibición, entonces, ¿Sí? resistente y Muy ya. bien. Igual les mencionaba, ¿no? Para microorganismos que son exigentes, pues está la variación de la Carr-Müller-Hilton adicionado con sangre, los que son exigentes nutricionalmente. Y vean, aquí, Dani, y tu madre, denle de comer a este animal mugroso. No tiene nada. aquí como ven, vean, este antibiograma está más bonito que el anterior. Bueno, me refiero a más bonito porque aquí se ve que es más susceptible este microorganismo a más antibióticos que el anterior, ¿vale? Vean, aquí hay crecimiento bacteriano, pero vean, en todo donde están los encidiscos, se inhibe. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, también hay otro método de leer los antibiogramas por medio de cruces. Bueno, igual midiendo los halos, pues tú vas viendo si es susceptible, muy susceptible o se clasifica como poco susceptible, pero el más adecuado es el anterior, ¿no? El que les mencionaba por medidas y que vaya diciéndome en la tablita si de acá a acá este halo, eh, si es sensible, o de acá a acá este halo si es resistente, etcétera. Este es un ejemplo nada más. Y también tenemos el método físico por filtración. Ay, aquí me marcaba un video, pero no lo encontré. Una disculpa, lo estuve buscando hoy toda la mañana, se los mostré en el grupo pasado, pero no lo encontré, no sé qué pasó con ese video. Entonces, lo voy a seguir buscando y se los muestro. Nosotros en la práctica como tal, también, hacíamos el método de esterilización por filtración. Estos son filtros de membrana, son filtros bacteriológicos,
los cuales el poro puede ser de varias medidas, hay desde 0.01 hasta 0.45 micras, dependiendo de lo que tú quieras filtrar, pues vas a escoger el tamaño del poro de tu filtro. Entonces, en este caso, nosotros de un caldo que nos daban que contenía E. coli, tomábamos una asada y sembramos en la mitad de una placa de TCA. Ahorita vamos a ver. Y posteriormente, nosotros conectábamos aquí una jeringa y tomábamos el cultivo. Vean, este es el caldo de E. coli que nosotros tomábamos. No, sí, bueno, en donde sembrábamos nosotros la bacteria, el caldo, vean cómo se ve. Recuerden que los medios líquidos los agitamos y veíamos el crecimiento por turbidez. Posteriormente, este mismo medio, este es después de filtrado. Vean cómo cambió. Sí se nota, ¿no? El Sí. cambio de concentración, por así decirlo. Esto es porque el filtro que nosotros les dábamos medía aproximadamente 0.4 el poro del diámetro del filtro. ¿Y E. coli cuánto mide? A ver, ¿quién sabe cuánto mide E. coli? ¿No? ¿Alguien tiene la idea? Ya lo vieron, ¿no? Tamaño de las bacterias. ¿No? ¿Nadie lo sabe? De 1 a 10 micras, más o menos. Mide aproximadamente 5.5 a 3, ¿vale? Entonces, si el tamaño del poro mide 0.45 y E. coli mide 0.5, ¿atraviesa o no atraviesa el poro? Recuerden que esto es como un tamiz, es como una coladera. Entonces, lo que queremos hacer literalmente es filtrar, ¿no? Nosotros pasamos el medio líquido, teníamos aquí nuestro medio líquido, teníamos nuestro filtro y lo pasamos así poco a poco con una jeringa y esto nos garantizaba que de este lado no hubiera bacterias. Tengo un video, si quieres lo vemos rápido. ¿Sí, doctor? Excelente, sí, ya gracias. ahorita Es que sí, encontré no uno. encontré ningún video. Gracias. A ver, si Vaya. quieres, deja Sí, de dejo de compartir. Y lo pasamos. Aquí está. Compartir. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. sí se ve. Lo estoy pasando a alta velocidad, ¿sí? Pero básicamente, si les estás explicando, Ángela, lo necesario. Sí, doctor. Miren, ahí está la doctora abriendo una jeringa estéril. Vean la llama del mechero. Todo esto le garantiza que está en el perímetro de esterilidad. Este es el filtro que veíamos de bacteriológico. Es que va un poquito rápido. ¿Lo podría poner un poco más lento, doctor, para que alcancen a ver? Sí. Por favor. Miren, esto que está aquí, que ven aquí en la jeringa, bueno, no es mi cursor, perdón, una disculpa. Bueno, lo amarillito que ven ahí, ese es el filtro bacteriológico, ¿no? Y dependiendo, les digo, hay de diferentes tamaños de poro. Este es un filtro de membrana, normalmente son de fibra de vidrio, y dependiendo del tamaño del poro, pues es el filtro que colocamos. Aquí ya lo filtró, ya vieron que de un tubo tomó y con la jeringa lo pasó a otro, filtrándolo. Ahorita ella va a hacer una prueba del tubo que ya está filtrado para garantizar, o bueno, para ver si funcionó, si se obtuvo el resultado adecuado. Lo va a meter a la incubadora y si crecen bacterias, pues quiere decir que no se filtró correctamente el caldo como tal. Entonces, tal vez no escogió bien el tamaño del poro. Bueno, aquí tal vez la parte es de que sucede, que si pase, bueno, no debe de pasar. Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es comprobar. Ya hizo su filtrado,
y está sembrando el líquido y el resultado debe ser negativo, ¿sí? No debe haber ningún desarrollo. Todas las Eso es de hecho, bacterias que pudieron haber estado se quedaron atrapadas en el filtro. eso es lo que hacíamos en el laboratorio. Les pedíamos que sembraran una caja con la mitad antes de filtrarlo y después de filtrar la solución. Y ya ustedes veían el resultado. Ok, listo. Ay, gracias, doctor, por el video, porque yo no encontré esta vez ninguno. Entonces les digo, o sea, era súper notorio, nosotros lo hacíamos con... ¿Sí se observa mi pantalla? Sí, Nosotros lo hacíamos con un medio bastante concentrado para que después del filtrado ustedes se dieran cuenta incluso en vamos, inmediatamente, aunque después lo comprobamos en una caja. Aquí está el ejemplo, ¿no? Antes de la filtración, vean, antes, aquí lo anotaron sus compañeros, antes, lo sembraron y vean el crecimiento bacteriano. Después de la filtración, a la mitad sembraron otra vez, obviamente esterilizando su asa y todo, evitando que no haya contaminación. Esta caja se incubó y este es el resultado, ¿vale? Para comprobar que el filtrado fuera adecuado. Después lo que realizábamos en el laboratorio era esterilizar por autoclave un cultivo de coli. Sembrábamos la mitad del cultivo de 2 mililitros de coli en la caja, lo metíamos al autoclave y después de haber aplicado ese método, sembrábamos la otra mitad de la caja y este es el resultado. Aquí está antes de meter autoclave el cultivo y después de meterlo. Y bueno, aquí hay una representación esquemática. De hecho, les voy a mostrar un video. Yo creo que se los envío mañana por WhatsApp. Es que mi hermana es cirujano dentista, entonces, así como nosotros, ellos también ocupan mucho el autoclave y la esterilización, entonces se me haría bastante padre enseñarles cómo se mete el instrumental, etcétera, y cómo es que sale, porque incluso utilizamos algunas cintas que nos dicen si se llegó a la temperatura adecuada, etcétera, aunque hay que considerar varios factores, ahorita se las voy a mencionar. Esto solo es para recordarles las partes del autoclave, tiene una parrilla. Nosotros para meter el material a esterilizar en el autoclave, para que no se formen sales, necesitamos que esté a 1/3 de la capacidad, pero de agua destilada, no agua normal. Tiene una parrilla para colocar el material. Aquí hasta esta línea se coloca el agua, después la parrilla. Aquí pues dentro de esta va el instrumental. Debe tener un manómetro que nos va a indicar a cuántas libras de presión va y la temperatura en algunos casos. Debe tener una válvula de escape y una válvula de escape por la cual va a ir sacando el vapor y la presión va a ir disminuyendo poco a poco, porque también hay incluso una purga del autoclave que es necesaria antes de que nosotros vayamos a abrir o así la olla, porque se ocasionan varios accidentes. También hacíamos el método de flameado en un huevo entero, les pedíamos un huevo, tomábamos una muestra de la superficie del huevo con un hisopo, solo húmedo, y lo sembrábamos sobre la mitad de la placa, ¿vale? Posteriormente impregnábamos un hisopo con alcohol al 96% y ese mismo huevo lo flameábamos y comprobamos ese método de esterilización porque ¿qué método es? El flameado. ¿Es de calor seco? Es un método de esterilización por calor seco. Muy bien. Entonces, aquí está la siembra antes, solo con la muestra del huevo con solución salina fisiológica y después de que ya lo habíamos flameado, ¿vale? Y aquí se comprueba que pues es un método eficaz en algunos casos. Eso es lo que les decíamos del autoclave. Estos son los autoclaves que normalmente utilizan los dentistas, incluso también nosotros lo podremos utilizar para el consultorio, ¿no? En el caso de una clínica, pues para instrumental quirúrgico, etcétera. Vean. Y pues siempre les recomendamos utilizar guantes por su seguridad, para no tomarlo totalmente caliente. Hay cintas que se utilizan, se llaman cintas testigos para la esterilización del autoclave. Estas cintas tienen
tienen carbohidratos que se activan bueno, que cambian de color cuando se llega a ciertas temperaturas. Aquí hay que considerar una cosa. Varias cintas no son totalmente seguras, por lo que estuve como leyendo, porque o sea, se cambian de color cuando se llega a esa temperatura, pero no te garantiza que estuvieron el tiempo. ¿Entienden? O sea, eso tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros, o sea, ya la cinta nos dijo que sí llegó a la temperatura, pero nosotros para que asegurarnos de la esterilización, pues hay que ver siempre el tiempo, ¿no? Y algunas cintas de estas sí son más funcionales porque hay unas que cambian no nada más a la temperatura, sino van cambiando de color gradualmente. Entonces, esas dicen que son las como más recomendadas para este método, porque pues te dicen no solo que se llegó a la temperatura, sino al tiempo correcto que se necesita para que esté estéril el manual. Y bueno, también nosotros hacíamos un experimento, bueno, como tal en el laboratorio, la comprobación, por así decirlo, macro, de cómo actúan algunos desinfectantes, unas sustancias antisépticas o desinfectantes y esterilizantes incluso, con el huevo. Nosotros, de hecho, ahorita tengo aquí algunos, ya les preparé algunos para que lo puedan visualizar. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, ¿el huevo de qué está compuesto principalmente? Hola, ¿hay alguien? Proteínas. Proteínas principalmente. Y la mayoría de desinfectantes, antisépticos, ¿en qué actuaban? ¿Qué les había mencionado? En proteínas. En proteínas, ¿no? Entonces, pues era como la representación macro para ver si las desnaturalizaba o las coagulaba. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir pantalla. Tengo aquí algunas sustancias. Tengo enjuague bucal, tengo cloruro de benzalconio al 3%. Recuerden que todo esto el mecanismo de acción y cómo actúa tiene que ver con la concentración y el tiempo, ¿no? Ahorita nada más vamos pues rápidamente, o sea, vamos a ver el efecto inmediato que hace, por ejemplo, en una gran cantidad de proteínas. Les digo, es una demostración como macro de ver cómo actuarían normalmente estos desinfectantes. Esto es, ay, perdón por olerlo, pero es que se me olvidó que era, no lo rotulé. Esto es cloro, este es alcohol y este es peróxido de hidrógeno, ¿vale? Nada más denme un segundo, porque apenas voy a batir mi huevito para que ustedes lo puedan ver. Váyanlo anotando porque creo que en su actividad bueno, les pido de favor que pongan la sustancia y qué es lo que pasó. Si coaguló, si desnaturalizó o si no vieron algún cambio significativo y por qué. ¿Sí? Sí. Ahí dejen, pongo una cita. Aquí ya casi tengo el huevo. Entonces, sí se alcanza a ver, ¿no? Bueno, sí se alcanzaría a ver. La primera que vamos a probar, pongo algo aquí por si se cae. Es alcohol al 70%, ¿vale? Déjese, Yurex. ¿Qué está pasando? ¿Está coagulando? ¿Está poniendo blanco? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ustedes anotan si coaguló, desnaturalizó, eso ya es criterio de cada uno y posteriormente yo les compartiré resultados posteriores. Déjenme, lo bato más, para que se vea. Se aprecia mejor el resultado. Ese era alcohol, ¿vale? Este es un antiséptico, es enjuague bucal. ¿Lo alcanzan a ver?
Sí, sí se ve. ¿Qué pasó? ¿Creen que el otro coaguló? ¿O creen que este sí coaguló? El del alcohol se desnaturalizó, ¿no? Es que coaguló. Pues sí, el del alcohol se fue hasta abajo y de hecho sí como que bueno, yo que lo estoy apreciando directamente, como que se adelgazó. Y vean aquí, parece que lo encapsuló, ¿ya vieron? Como que lo coaguló. ¿Se alcanza a observar? Sí. Sí. Ahora vamos con el cloro. Este es cloro. ¿Qué pasó con el cloro? También lo encapsuló. Sí, como que lo coaguló, ¿no? Ahora vamos con... Este es agua oxigenada o lo que conocemos como peróxido de hidrógeno al 3%, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Se desnaturalizó. Ay Dios, ¿qué está pasando aquí? A ver. Bueno, ahí lo van anotando en su reporte, ¿vale? Y ahorita, de hecho, en un rato les puedo subir la foto de qué es lo que va pasando, porque recuerden que todos tienen que tener cierto tiempo, ¿no? O sea, no podemos afirmar que está haciendo una cosa u otra si no es el tiempo adecuado de acción, pero pues esto es como lo que hubiéramos hecho rápidamente en el laboratorio. Este es... sí. Ese es cloruro de benzalconio al 3%. Bueno, no me acuerdo del porcentaje, pero es cloruro de benzalconio. Es lo que conocemos como el mentiolate blanco. ¿Sí alcanza a ver? Ahí va. ¿Qué pasa aquí? Se desnaturalizó. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se mueve la hebrita? Y así, de hecho, por ejemplo, lo del peróxido de hidrógeno, vean cómo ya se fue a la superficie. Y ya ahí lo muevo y vean, es como un taponcito. Entonces lo coaguló, ¿no? Este es el enjuague bucal. Este es el cloro. Vean cómo va. De hecho, les puedo decir que cambió mucho de color. Se ve como más delgado, pero con un color amarillo más fuerte. Vean. La capita.
Y del alcohol, pues no hubo gran cambio, solo se adelgazó y totalmente abajo. Bueno, hasta aquí alguna duda de la práctica, chicos, o de las anteriores, ¿todo bien? Entonces, cuando se hacen como taponcitos, se dice que se coaguló. Sí, bueno, no como tal taponcitos, pero si vemos que no se modifica al moverlo, sí podemos decir que se coaguló. Por ejemplo, en este caso el peróxido de hidrógeno, ve, no se mueve y en serio sí formó como un tapón. Ve el cloro sí se mueve, pero les digo que se hizo como muy delgadito y se concentra. ¿Lo alcanzan a ver? Así. Dice Samantha, este ejercicio lo hicimos con la doctora Susana. Sí, justo yo pensaba en pedirles de favor que lo hicieran con algunas sustancias, pero también considero que pues a veces no tenemos todas o suele ser un poquito más difícil, ¿no? O el huevo, no sé, a veces sus mamás como, oye, mi huevo, nada más, bueno, a veces la mía, por ejemplo, era como, oye, ¿en qué estás usando mis cosas? Y yo sí, espérame, es que es importante, todo sea por la ciencia. ¿Alguna duda? ¿Cuál era el método que no destruía esporas? A ver, sus compañeros. ¿Era la ebullición? La ebullición, ¿vale? No garantiza la destrucción de esporas. Ok, gracias. Muy bien, si pusieron atención. ¿Alguna duda de la práctica? Se les va a subir su actividad en un rato. Se les sube a Classroom y ya saben, tienen una semana para hacerlo. A partir de esa semana, si ustedes lo suben después o se va a empezar a calificar sobre 8, sobre 9, entonces no se atrasen, chicos, ¿vale? Las actividades son bastante fáciles. Nos tienen igual a nosotros para preguntarnos en WhatsApp, en el Classroom, no sé, por correo. Nos pueden contactar de cualquier forma si tienen dudas. Incluso entre ustedes con sus compañeros deberían de comentarlas porque a lo mejor no soy el único. Por ejemplo, yo si tenía una duda de qué tinción era y en serio se me fue y no sabía, pues no puede que no sea la única, puede que varios de mis compañeros tuvieran esa misma duda y por quedarse así con la pena de preguntar, pues todos la tienen mal. Entonces, no se trata de eso, ¿vale? Entonces, cualquier duda es válida y pues envíen sus actividades en el tiempo acordado para que tengan una mejor calificación. Igual las cosas que vienen en su manual pues les ayudan bastante a realizar eh, sus actividades, sus prácticas y pues todo es lo que hemos estado viendo. ¿Algún comentario, Juan Carlos, doctor? No, creo que no, por mi parte no hay mayor comentario. No, está bien. Entonces, creo que sería todo. Sí, ¿no? No van a tener clase de teoría hoy, ¿no, doctor? ¿Sí? No, nos vemos mañana a las... ¿A qué hora es dijimos que es la hora de la clase? ¿A las 6? ¿A qué hora es la hora de laboratorio, Juan Carlos y Ángela? El viernes. De 6 a 7. Ok. Es de 6 a 7. Pues a las 6 nos vemos. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos, chicos. Síganse cuidando. Y cualquier cosa estamos en contacto. Al rato les subo más fotos de cómo van los... Vean, ya cómo va bajando el del enjuague. ¿Vale? Al rato les subo un poquito más de fotos de cómo van avanzando. Y igual lo recuerden ponerlos hacer, en su reporte. Lo podrían hacer en casa, quien guste, para que lo vea en vivo y a todo color. Podría tomar sus frasquitos, sus desinfectantes y hacer lo mismo que tú hiciste. Ajá, o en unos caballitos. Y si lo hacen, envíenlo igual en su actividad y se los evaluamos, no se preocupen. O sea, igual nada más es para verlo de una forma macro, cómo es que actúan los desinfectantes y todo. Sí, pongan cuál. Por ejemplo, si tienen curiosidad de alguno, así de, no inventes, siempre lo uso, a ver qué hace o cómo funciona, investiguen su ficha técnica y pueden hacer el experimento con el huevo, a ver si, pues, funciona por ahí su mecanismo. Como dijiste hace ratito, ahora está de moda todos estos sanitizantes y todo lo que utilizamos para el COVID, ¿no? Para desinfectar. Entonces, a ver si es cierto, a ver si funcionan, a ver si no nos están vendiendo nada más agüita de color.
¿Vale? Entonces Sí, puedes y probarlos. mi recomendación ya les había dicho, lean todo lo que compran y lo que están usando ahorita, ¿no? ¿En qué tiempo menciona que actúa y cómo es que tendría que hacer? Porque les digo, a veces nos